Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Bienvenidos, queridos seguidores de estos espacios espirituales, nuevamente juntos, para entablar un nuevo diálogo que nos haga crecer en el conocimiento y en la fe. Porque sin ustedes frente a la pantalla, nosotros acá, detrás de la pantalla, no somos nada, servimos de muy poco. Hoy tenemos una novedad y una alegría, la visita del corazón del Padre Pío, que estuvo en Buenos Aires del 19 al 25 de abril del 2018, realmente un acontecimiento muy importante. Estuvo en la Catedral de Buenos Aires, en el Santuario de Pompeya, en la Catedral de La Plata y en algunas otras iglesias así importantes. Los que creemos, los que lo seguimos, los que lo queremos al Padre Pío, estábamos muy contentos con la presencia de su corazón aquí en Buenos Aires junto a nosotros. También desde el pasado 25 de noviembre del 2017, la Iglesia tiene una nueva beata compatriota nuestra. Se trata de la Madre Catalina de María Rodríguez, quien nació en Córdoba en 1823. Si bien es conocida como la religiosa fundadora de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, también fue una laica comprometida, esposa y madre de familia. Al enviudar a los 42 años, consagró su vida a Dios y a su sueño de formar una comunidad femenina al servicio de las mujeres más vulnerables para catequizarlas, enseñarles a trabajar y vivir con ellas. Fue una gran colaboradora del Padre Brochero, ya santo, y desde 1880 hasta el día de hoy, su congregación atiende la famosa casa de retiro que creó el santo cura Brochero. Con la beatificación de la Madre Catalina, que junto a Mamá Antula y San Cura Brochero forman un trío de santos en el corazón de la República, en la provincia de Córdoba. Aprovechemos para pedirles que intercedan por los argentinos para seguir adelante con fe y trabajo para reconstruir el tejido social de nuestra patria. Encabezado por el cardenal Angelo Amato, enviado por el Papa Francisco, se realizó la misa de beatificación de la Madre Catalina de María Rodríguez, fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Y a mí me rememora la beatificación del Padre Brochero, porque Catalina está muy relacionada con la obra de Brochero. Más aún, yo diría que la obra del cura Brochero no hubiera perdurado en el tiempo si no hubiera sido gracias a la Madre Catalina, que creyó en este cura y le mandó las primeras 16 religiosas atrás la sierra, montadas en mula, para que asumieran las dos obras fundamentales de Brochero, que es la casa de ejercicios y el colegio de niñas, que en ese momento la formación de la mujer era realmente revolucionario. El milagro fue en el año 1997, pero como acá se dijo en esta misa, es un día histórico para la provincia mediterránea. La Madre Catalina es la primer beata de la ciudad de Córdoba. El milagro, sí, Madre Catalina ha intercedido ante Dios para que le devuelva la vida a mi mamá, cuando el doctor había salido que ya no había caso, que ya había fallecido. Y bueno, después yo le he dicho de que vaya y vuelva y haga la cosa que tiene que hacer, que la Madre Catalina la va a salvar. Y bueno, y ahí está, ya la tengo a mi mamá, hermosa. La semilla que sembraste se hizo árbol en la historia, que dio frutos abundantes y hoy nos cubre con su sombra. Se cumplieron las palabras
Si entre lágrimas tú siembras y hasta riegas con tu sangre, gozarás con la cosecha. Muchas gracias, Madre, por seguir siempre los pasos de aquel que se hizo esclavo, siendo Dios y nos salvó. Madre Catalina, madre de una gran familia, nos abriste un camino de amor y reparación. Celebramos con certeza que nos miras desde el cielo. El Señor ha confirmado como suyo tu proyecto. Sigue andando el instituto, a su paso acogiendo niños, jóvenes, familia, para hacer un mundo nuevo. Muchas gracias, Madre, por seguir siempre los pasos de aquel que se hizo esclavo, siendo Dios y nos salvó. Madre Catalina, madre de una gran familia, nos abriste un camino de amor y reparación. En tus hijas te haces esclava, sigues dando gloria a Dios, extendiendo por el mundo el reinado del amor. Pues los hombres tienen sed, necesitan nueva luz para hacer brillar en todo corazones de Jesús. Muchas gracias, Madre, por seguir siempre los pasos de aquel que se hizo esclavo, siendo Dios y nos salvó. Madre Catalina, madre de una gran familia, nos abriste un camino de amor y reparación. Dios que quiso hacerte madre, también te hace intercesora, como don para la iglesia, confianza reparadora, sale de nuestras fronteras y te abre nuevos rumbos, anunciando amor que salva y transforma nuestro mundo. Muchas gracias, Madre, por seguir siempre los pasos de aquel que se hizo esclavo, siendo Dios y nos salvó. Madre Catalina, madre de una gran familia, nos abriste un camino de amor y reparación. Hoy vamos a indagar sobre la vida de San Matías. Matías significa don de Dios, que viviendo como discípulo a la sombra de Jesús, en los humildes hechos de la vida cotidiana, fue testigo del bautismo de Jesús porque era seguidor de Juan el Bautista y estuvo junto a los apóstoles hasta el día de la ascensión del Señor. Hagamos un poco de historia recordando los acontecimientos. La historia comienza así. Judas va a traicionar al Señor. Fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darles 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Jesús y sus discípulos están celebrando la cena de Pascua. Jesús se estremece y dice: les aseguro que uno de ustedes me entregará.
Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: «Pregúntale a quién se refiere». Y él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús, mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: «Realiza pronto lo que tienes que hacer». Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: «Compra lo que hace falta para la fiesta», o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió, ya era de noche. Después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de la guardia designados por los sumos sacerdotes y por los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: «¿A quién buscan?». Le respondieron: «A Jesús, el Nazareno». Él les dijo: «Yo soy». Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: «Yo soy», ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: «¿A quién buscan?». Le dijeron: «A Jesús, el Nazareno». Y Jesús repitió: «Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan». Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me confiaste». Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado, entregando sangre inocente». Ellos respondieron: «¿Qué nos importa? Es asunto tuyo». Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Tras el injusto juzgamiento de Jesús y el atroz camino del Calvario y su muerte en cruz, al tercer día se presenta resucitado y frecuenta a sus amigos discípulos durante 40 días hasta la ascensión a los cielos. Los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bernabé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas, y dijo: «Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. Pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, dispersándose sus entrañas.
El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la Ascensión, sea constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Se propusieron dos, José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Pedro, vehemente como siempre, es el primero en tomar la palabra, pero permite que todos den su opinión, para que el elegido sea bien recibido, sin dar ocasión a la envidia. ¿Es que Pedro no podía elegir por sí mismo? Sí podía, pero se abstuvo para no demostrar preferencia por nadie. Su intervención en este caso fue la del que interpreta los designios de Dios, no la del que manda algo. Quiere que el elegido sea testigo ocular, que haya convivido con Jesús. Señala como punto de partida, desde el bautismo de Jesús por Juan hasta el día de la Ascensión, para que dé testimonio de la verdad de la resurrección, para que afirmara que aquel que comía y bebía y fue crucificado es el que ahora ha resucitado, porque la resurrección era algo oculto que sólo los apóstoles conocían. Y todos juntos oraron invocando al que conoce los corazones, ya que Dios y nadie más que Él era el que tenía que hacer la elección. Hablan a Dios con esta confianza porque saben que la elección es algo absolutamente necesaria. Saben que Dios lo tiene todo determinado de antemano. Matías fue llamado a ser apóstol del Señor, elegido por Dios. Fue el único apóstol que no fue elegido directamente por Jesús. Se dice que nació en Belén y que era, desde el inicio del ministerio del Mesías, uno de los 72 discípulos. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos, para que lo presidieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Los 72 volvieron y dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Los relatos lo cuentan a Matías, predicando durante muchos años por Judea, Egipto y Etiopía. Llamaba a seguir a Cristo en sus sufrimientos.
En su apostolado curó a enfermos incurables, ciegos y leprosos. Expulsó los malos espíritus de mucha gente. Solía atemorizar a los paganos rebeldes. En una ocasión hizo que se abriera la tierra y se tragara a unos que lo apedreaban. Consiguió que todos los que presenciaron el hecho se bautizaran inmediatamente y se arrepintieran de sus pecados. Sobre su muerte, una versión cuenta que fue apedreado o decapitado, y otra versión que se durmió en paz para no despertar jamás. Parte de sus reliquias se hallan en el templo que lleva su nombre, en Treveris, Alemania, donde fueron trasladados por la emperatriz Santa Elena, madre de Constantino el Grande. Con el traslado, en la Edad Media, se inició un importante centro de peregrinación. Su fiesta patronal se realiza el 14 de mayo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, nos alegramos al recordar que elegiste a San Matías como apóstol. Concédenos por su intercesión poder ser contados un día entre tus elegidos. Bueno, sin más, por el día de hoy, por este encuentro, los saludo muy cordialmente, que pasen una buena vida. Los queremos mucho, cuídense y que el Señor los bendiga y hasta la próxima. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí, aunque sea una cruz que me lleve